Que vamos a saludar a los amigos de Face, les mandamos un fuerte abrazo, excelente día. Finalmente estamos ya en el mes del niño y estamos viendo el perfil de puestos. Usted que nos sigue por Face, estamos hablando del manual de perfil de puestos, estamos por terminarlo en estos momentos. Nos queda nada más ver el departamento de contabilidad, vamos a hacer modificaciones en presencia y ojalá se inscriban a esta capacitadora. Ustedes saben, y quiero dejar algo muy claro por seguridad mía y de todos, ustedes saben que le trabajo exclusivo a CADEFI, no le trabajo a otra capacitadora. Tenemos aquí esta confidencialidad y esta privacidad con CADEFI nada más. Por ahí el día lunes tenemos una charla con el contador Noé, que me pidió ese favor, una charla de una plática de REPSE y de Secretaría del Trabajo, pero es un desayuno ahí que nos invitan a participar, ¿sale? Entonces CADEFI es muy importante para mí, para todos los que trabajamos aquí. Tenemos toda esta experiencia y bueno, decíamos, vamos a terminar el manual de perfil de puestos, vamos a ver qué necesitamos hoy en día del último puesto que nos queda. Digo, faltarán otros como administración, recursos humanos, que ya los vimos, pero nos queda ver el de contabilidad. ¿Qué necesito que esa persona que voy a contratar para el departamento contable, qué necesita saber? ¿Sí? Debe decir aquí en el objetivo por lo cual yo voy a contratar, realizar el control y las actividades contables y trámites correspondientes, y lo vamos a ir complementando. Del SAT, Infonavit, vamos a agregarle, acuérdense que yo lo pongo en rojo, amigos, porque sepamos los cambios, ¿no? Infonacot, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y entonces el contador pues deberá de tener esas nociones, saber hacer todo esto. Vamos a agregarle igual finanzas, que es algo muy importante, y que tenga todos los requerimientos fiscales, contables, con el fin de tener información oportuna, y que esté también actualizado en reformas fiscales, laborales, financieras, de beneficiario, controlador, para que tenga toda esa noción, puesto que hoy, pues efectivamente el contador debe tener esa experiencia, debe saber los temas muy importantes, muy nuevos, debe tener esa noción y sobre todo la vivencia de saber atender cualquier auditoría, ¿sale? Ya si contratamos un auxiliar, bueno, pues el auxiliar a lo mejor no tendrá tanto la experiencia de visitas, de atención en auditoría y todo esto, ¿sí? La experiencia, pues, licenciatura en contaduría, tal vez hasta especialidad, maestría o doctorado, maestría en el área contable, ¿no? También pues debe de tener nociones de todas las conductas de contratos, que es algo muy importante, debe tener esa parte. La formación que debe de tener, bueno, pues en todos
los paquetes contables que maneja su empresa, teniendo siempre la conducta del conocimiento en administración contable, saber cómo ordenar de manera electrónica, ordenar de manera física, ordenar oficina, pues finalmente tenemos algo, tener conocimientos de auditoría, de arqueos de caja, de conciliaciones, ¿sale? Costos, inventarios, control de activos, que es algo muy importante con esa situación de pasivos igual, el análisis de integración de capital. Y ahorita les voy a platicar por qué estoy poniendo esto. Debemos de tener una persona que tenga esos conocimientos, puesto que imagínense hoy en día no sabemos hacer hasta un arqueo de caja, hay mucha gente que no sabe hacer eso, y entonces nuestro contador que queremos pues debe tener nociones de diseñar un formato de arqueo de caja, de saber con cuánto hay de dinero el fondo de caja, de saber las cuentas contables, porque resulta que a veces, fíjense algo bien curioso, la mentalidad de un contribuyente mayor de 30 años, voy a llamarlo así, siempre trae una visión un poquito ya muy antigua, muy pasada ya de moda, y todavía sigue diciendo, ¿quieres la cuenta fiscal o la cuenta no fiscal? Siendo que hoy en día pues todo es fiscal, todo está muy amarrado. Y después, finalmente nosotros contabilizamos cosas disque fiscales, pero de momento se le barre y vemos que dice pago con tarjeta de crédito y resulta que no contabilizamos tarjeta de crédito. O resulta que dice pagué con otra tarjeta pero era la no fiscal, pero pedí factura. Entonces ahí viene que el contador debe de tener esa noción de saber por qué nuestra empresa está teniendo pérdidas, por qué el contador contabilizó cosas que no son de razón de negocios. Entonces nuestro manual de perfil de puestos debe de llevar esas conductas muy especiales, checar, porque tenemos hoy en día muchas situaciones que el fisco pues cada día está apretando más a un contribuyente debido a las mejores prácticas corporativas, y entonces la situación se da porque no tenemos noción. Un ejemplo, como hay gente que dice, oye, ¿cómo contabilizo una tarjeta de crédito que usaron? O sea, imagínense el impacto que yo contrate a un contador y que ese contador no tenga nociones de lo que está haciendo el empresario. Piensen que ustedes son ahorita los contadores, Cadefi es el empresario, los contrata a ustedes y de momento, pues la razón de negocio de Cadefi es capacitación. Entonces, de momento alguien de aquí de producción dice, ¿sabes qué? Pues voy a pagar los alimentos, pero voy a usar la tarjeta de crédito, la mía. Y entonces de momento presta ese dinero, paga con su tarjeta de crédito y paga lo que sea el monto que sea. Resulta que a veces cuando descargamos nosotros la facturación o el contador descarga esa facturación, se encuentra ahí forma de pago, la que muchos hoy en día conocen como PUE y tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué nos implica eso? Y el contador dice, pues como fue comida no la meto. Pero el XML para el fisco ahí está. Ya ahí empieza a haber una falta de noción empresarial. Ya la simetría está fallando. Y entonces, el contador de momento, porque no tiene noción, no contabiliza,
ese XML y se queda ahí en el limbo, voy a decirlo así. Hoy en día, el contador debe tener las nociones precisamente de contabilizar ese tipo de conductas. Saber que están prestando una tarjeta de crédito y que esa tarjeta de crédito, al final, pues yo le tengo que devolver el dinero, le tengo que reembolsar. Y entonces, eso nos obliga a tener un acreedor que pagó con su tarjeta de crédito y que posteriormente cuando se le reembolse será con la misma condición, no se lo puedo reembolsar en efectivo, sino que ahí descuidamos las conductas y que ese contador que contrate no sepa ese tipo de movimientos. Entonces necesitamos o hacer un cheque o hacer una transferencia pagándole a su tarjeta de crédito para que exista la simetría precisamente de operación. Pero eso no es todo. A lo mejor en el inter del año presta cada mes su tarjeta. Entonces ya se vuelve consistencia ese tipo de actividad. Ya puede ser que eso nos obliga a voltear a ver la conducta legal. Y entonces esa conducta legal nos obliga a tener un contrato. Aunque sea el mismo dueño de la empresa, podemos o debemos de tener un contrato. Y entonces ese contrato es de préstamo bajo dos circunstancias, con interés o sin interés. Y entonces esa situación, el contador que contratemos hoy en día debe tener esa noción, o que de momento, algo muy curioso y que no tardará mucho, México ya está pensando en una moneda virtual también, porque todo esto que conocemos como criptomonedas viene de otro país y ese país lo aterrizan aquí en México, que en México muchos todavía no la conocen cómo opera. Y entonces México ya está pensando en tener una moneda virtual. Y esa moneda virtual, igual, el contador debe tener nociones. O ahorita, oye, ¿sabes qué, José Luis? Pues resulta que traigo un crédito fiscal. ¿Cómo contabilizamos un crédito fiscal? Por eso el contador debe tener nociones. ¿O qué crees? Yo soy un youtuber. ¿Y el youtuber cómo contabilizo? ¿Qué declaro de impuestos? O yo me dedico a las redes sociales y me dedico a vender imagen porque les gusta. Un ejemplo, lo voy a decir con todo el respeto y muchos lo han de conocer o lo han escuchado, Matt Hunter. Matt Hunter es el que va a los tianguis y que la chira y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ese cuate pues vive de eso y tiene ingresos y él debe de declarar. Entonces, mi contador debe de tener estas nociones o todo lo que hemos pasado de pandemia, que ahorita, por cierto, ya aquí en la Ciudad de México, ya varios lugares ya está permitido andar sin cubrebocas. Según ya superamos la pandemia en unas comunidades, en unos estados, pero pues hay que cuidar. Pero en ese inter, mi contador, ¿cómo debe de llevar esos procesos contables ahorita con todo lo de mitigación COVID? ¿Cuáles son los movimientos contables? Algo muy importante, o hacerle la pregunta típica, que vean las cosas, En el 2021, por ahí dimos un diplomado de NIF y veíamos la definición. Dada la circunstancia de todo esto de COVID, dada la circunstancia a nivel mundial, cambió para 2022 la definición de contabilidad, señores. Y entonces, que yo le pregunte a mi contador qué es y que me diga cosas ambiguas, pues está perdido, no sabe de los cambios, no sabe todas las cosas que han surgido por esta modernidad. Oye, debes de tener noción de cómo levantar un inventario. ¿Existe un manual de toma de inventario? No, pues hay que hacerlo. ¿Qué fecha lo vamos a hacer? ¿Qué documentación tenemos en el proceso de inventario? ¿Cuál es la circunstancia de todo esto? Y entonces, si no cuidamos esas cosas, si no analizamos esto, pues no llevamos un procedimiento. O que me diga, oye, para mí transformar
fabricar es lo mismo. No, pues no es lo mismo. Oye, ¿tienes noción de cómo costear? No, pues no. Entonces todo eso nos revuelve y cuando contratemos a ese contador, pues, en vez de apoyarnos nos está hundiendo. Algo muy importante es que precisamente el perfil de puestos es saber, aquí está lo que tu empresa necesitas. Yo lo ponía como ejemplo, dije, a ver, si yo necesito un contador, ¿con qué nivel de experiencia lo quiero? Porque si le voy a decir, quiero un contador, si estudiaste contabilidad, sí, ¿hace cuánto saliste? Hace 2 años. Ya trabajé en despachos, perfecto, vente aquí. Y te vas a dedicar nada más a descargar XML. Pues no tiene nada que ver. Eso lo puede hacer una persona hasta sin estudio. Lo puede hacer un informático, lo puede hacer un administrador, lo puede hacer quien sea. Pero sí es importante que conozcamos qué habilidad debe de tener, que lleve un análisis de esos activos. Tan solo voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces, y vean cómo son las cosas, cuántas veces decimos, la empresa tiene activos, oye, dame el expediente integral de esos activos? No, pues no lo tengo, todo está en contabilidad, pero déjame disque rastrear cuándo fue, déjame ver si existe la factura. Y no, y entonces esa persona debe de tener esa noción de decir, aquí está un expediente, aquí está una carpeta, aquí está el activo. Oye, vamos a construir esta nave, esta oficina. Y al construir esta oficina, pues hubo materiales, hubo mano de obra, hubo pintura, hubo cemento, hubo varilla, hubo vidrio, hubo madera, hubo estructura, hubo aluminio ahí en todo esto, el cancel que le llaman y todo este tipo de cosas. ¿Y dónde está la integración de todo eso? No, pues no está. Entonces, ¿para qué quiero un contador si no sabe integrar cada una de las cuentas? Por eso, ustedes en su perfil debemos de cuidar esos detalles. Debemos de tener esa conducta. O lo mismo hasta en lo más de las conductas básicas. El capital. Hoy es una sociedad, sí. La sociedad tiene sus acciones. La sociedad tiene su libro de accionistas. La sociedad tiene... Y no confundan beneficiario controlador con el socio accionista. Son lenguajes diferentes, o con administrador único. Son cosas muy diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues no sabemos cómo está. Y el contador ya es responsable solidario, y más en esta reforma 2022, que tiene mucha responsabilidad. Entonces, sí es importante que cuando contratemos a alguien, le digamos realmente, ¿sabes hacer esto? Le hacemos el examen, le hacemos la prueba, le haremos o estará a prueba con nosotros, pero debemos de tener ese tipo de antecedente, y por lógica, ese nuevo contador pues tendrá que dejar unas bases muy sólidas en los procesos contables. Oye, ejemplo, necesito que conozcas cómo funciona X programa contable, ¿sabes? No, pues ya desde ahí ya no me va a servir. Tendría yo que capacitarlo, y el capacitarlo yo lo estoy preparando, y mañana sabe más y a lo mejor hasta podemos tener problemas con esa persona, ¿no? Entonces, se dan muchas circunstancias que si no sabemos bien lo que queremos, podemos caer en un error. O el ejemplo que a mí me pasó en el curso de reformas que di de declaración anual de personas morales, que yo les dije, ocupo un programa que el dueño del programa es Julio Daniel, y Julio Daniel me lo permite nada más para darlo a los que participan aquí, y pero de momento por ahí se estaba disque comercializando y todo. Entonces Julio Daniel se entera, me habla a mí, y dice, oye, voy a demandar a Cadefi. Espérate, amigo, pues si esto está platicado contigo. Ah, pues sí, pero no lo estoy vendiendo como pan caliente, nada más se les dio a los participantes y tú me lo permitiste, ¿sí? Por ahí bloqueamos algunas celdas para seguridad, sí, pues ahí está. Entonces fue lo que hicimos, ¿no? Pero ya tenemos la autorización. Lo mismo aquí, cuando yo contrate a alguien, pues debe de saber esos movimientos. O cuántas veces, un ejemplo, nos damos cuenta que a veces las balanzas están mal hechas. Oye, traes ahí un ejemplo, retenciones
de seguro social, retenciones de Infonavit de los trabajadores. ¿Cómo? Si eso es algo que el trabajador paga, el trabajador al pagarle y descontarle, pues nosotros lo tenemos que mandar como costo porque la empresa lo va absorbiendo en contra, ¿no? Pago el seguro menos retención del trabajador que se va en la parte de gasto y se netea. Pero a veces no saben muchas personas ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo voy a contratar a alguien, pues ese alguien tendrá que tener esas nociones. También, decíamos, pues debe de tener la habilidad de saber administrar esos recursos, de saber organizar la facturación, de saber desglosar las facturas emitidas, recibidas, identificar qué es un gasto, qué es un costo, qué es una inversión, porque entonces si no lleva ese tipo de control, pues lo van a estar perdiendo. Que conozca cómo se actualiza el programa de SUA, cómo descargar una opinión de cumplimiento estatal, federal, llámese del SAT, llámese de Infonavit, llámese del IMSS o decíamos la estatal, que es nueva para muchos estados, que tenga una habilidad para poder desarrollar sus nóminas, que haga las nóminas y que sepa cómo la está haciendo, ¿no? Que también, pues que sepa hacer trámites ante la autoridad, llámese Hacienda, llámese Infonavit. Entonces, si yo voy a contratar a alguien, pues esas nociones son las que va a hacer con todo este sentido. ¿Qué parte de responsabilidad lleva? Bueno, pues la responsabilidad es que lleve el control de altas bajas de movimientos ante el Seguro Social, que vea si no hay descuentos de Infonavit, que vea si ese trabajador de otra empresa ya traía un crédito de vivienda. Y entonces hay que cuidar esas conductas, que vigile el cumplimiento de todos los pagos del Seguro Social, de Infonavit, del SAT, porque pues mañana las autoridades nos emiten una auditoría y ahí bota todo esto. Que lleve también el control de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuál es la mecánica, cuál es la posibilidad de todo esto, cómo lleva, digamos así, el análisis de todas las operaciones, cuál es su procedimiento con todo este tipo de indicación, que conozca mecánicas de depreciación y que no nada más se encierre en algo constante como la depreciación digámosle así, la depreciación en línea recta. Pues ya hay cosas que han ido cambiando con esta situación. Entonces, sí tenemos que checar que esa persona tenga esas nociones. Y entonces con esto se termina el manual de perfil de puestos. Con esto se da digamos que la pauta a todo esto para que no haya ningún problema en este sentido. ¿Sale? Y con esto pues terminamos. Ahorita le vamos a dar lectura aquí a algunas preguntas. Y también pues tenemos que cuidar que nuestro manual pues esté muy bien hecho, ¿sí? No necesitamos miles de hojas en un manual, no necesitamos algo tampoco de más, sino lo que cada empresa necesita. Digo, yo aquí puse ejemplos de algunos, que fue de producción, que fue de organización, que fue de ventas, que fue de compras, que fue de contabilidad, que fue de recursos humanos. A lo mejor alguien de ustedes le va a agregar a su manual cómo contrato a alguien de mantenimiento, cómo contrato a alguien de limpieza, cómo contrato y lo que manejen cada uno. ¿Sale? Tere nos dice, el departamento de ventas puede sustituirse por servicios, ya que mis clientes la mayoría son de arrendamiento. Sí, Tere, por eso decíamos que hay que cuidar la sustancia económica de tu negocio. Como es de arrendamiento, pues tú no necesitas ventas.
necesitas incluso hasta un área de administración o de servicios, ¿sale? Y entonces lo puedes cambiar, nada más ahora sí que agrégale a tu lenguaje el de servicios que va a estar cuidando, que pues que ese cuate que va a estar haciendo esa función, que tenga la habilidad de solicitar los pagos en tiempo y forma, de ver la infraestructura que no se esté dañando, de ver que estén los depósitos bancarios, de entregárselo al dueño o al contador, a quien sea. Así lo puedes hacer, Tere, porque tú ya estás hablando de una sustancia de servicio y no de producto, ¿sale? Entonces, sí es importante que cada uno de ustedes lo maneje. También aquí dentro del grupo está por fuera, ¿qué pasa si registro? Dice, ¿qué pasa si registro mi manual y a dónde lo registro? Habíamos dicho, Neida, habíamos dicho que se registra en Indautor. Búscate cómo registrar en Indautor. No sale caro un manual, pero sí es importante que lo hagan ustedes, porque mañana puedes cobrar derechos de ese manual. Haces como una réplica. Hay gente que se dedica digamos, a vender el tipo de franquicia, el tipo de servicio con ese mismo estándar que tú manejas. Entonces hay mucha manera y mucha productividad. Puedes registrar tu marca también, ¿sale? Puedes tener ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este manual de perfil, para terminarlo, yo le agrego siempre algún glosario, le agrego conductas y todos los que tienen nociones administrativas, nociones financieras, nociones fiscales, pues saben que existe algo que le llamamos actividades profesionales, ¿sí? Que son los salarios, digamos así, los salarios mínimos profesionales. Y entonces, dentro del diario oficial, pues sale publicado los puestos y salarios mínimos profesionales. Lo que estoy haciendo aquí es precisamente haciendo ese desglose de todas las actividades, porque alguien de ustedes puede tener, con todo el debido respeto, puede ser un albañil, un oficial de albañil para los que se dedican a construcción. Bueno, pues ahí va la definición de todo esto. Precisamente en esto de los mínimos profesionales habla de quién es un albañil, qué hace, qué función desarrolla. Otros que pueden ser empleados de mostrador en boticas, en farmacias, en droguerías. Igual va la parte de la función que, como lo dice aquí, me voy a atrever a leer esto, es la persona que vende al público medicamentos y productos de tocador en boticas, farmacias, droguerías, averigua lo que el cliente desea, surte recetas o las pasa al boticario o farmacéutico para que prepare y despacha productos higiénicos, hace notas y a veces cobra. Entonces, es una definición que se publica en el diario oficial y que, bueno, pues nos da la intención de saber qué hace cada uno. Por eso, decíamos, un manual de perfil va enfocado a muchas conductas. A lo mejor tienen un operador, como ahí lo dice, un operador de trascabo, de bulldozer, y qué función hace. A lo mejor puede formar parte del mantenimiento y de la reparación de esa maquinaria, ¿no? O algún cajero, y no significa que es un cajero automático, sino un cajero de un negocio, que ese es el que de alguna manera pues opera una máquina registradora, ¿sale? Y entonces podemos ir conociendo cada
cada puesto, cada función, a qué se dedica. A lo mejor los de